que se trata de un tema que no se puede hablar con calma, la verdad. Está en candela eso. Eso es Está cierto. en candela. Jamás me hubiera imaginado que No, hubiera no, llegado no. a ese... Ni Trump tampoco creo que se lo habría Bueno, imaginado. aparentemente, si ya vamos a empezar a hablar de eso, aparentemente, bueno, Trump ha dicho que no quiere hablar con Elon Musk, pero aparentemente Elon Musk se ha contactado con gente del staff de Trump y gente del staff de Trump ha estado al habla con Elon Musk, pero bueno, La Casa Blanca dijo que él se sí. había puesto en contacto con ellos para hablar con Trump hoy. Y eso hasta Sí. ahora, que yo sepa, no ha ocurrido. De todos modos han tenido ahí unos intercambios que la verdad que ni Trump debió descender a eso y ni Elon Musk mucho menos. Por cierto, hablando de lo que de Elon Musk que dijo de que Trump podía estar, no estaba, dijo en la lista de Epstein. eh, yo hoy estaba Golpe pensando, bajo. sí, exacto, pero hoy me importa un pito que Trump esté en si Trump está en la lista de Einstein y aparece como pedófilo, que le metan un impeach y salga de la Casa Blanca, Así ¿ok? mismo. No estoy defendiendo ninguna posible culpabilidad de Trump en eso. Pero la verdad es que esa lista de Epstein estuvo en manos de los demócratas por 4 años. Y yo pienso que si Trump hubiera estado Sí, enredado, en, embarrado en esa en lista, algo que lo incriminara de en algo verdad, que lo sí. incriminaba seriamente, una cosa que lo descalificaba, eso sí lo descalificaba yo creo que lo hubieran dado a conocer. Sin embargo, fue durante la época de los 4 años de los demócratas que Epstein murió de manera sumamente rara en una cárcel de máxima seguridad Dijeron que se había en suicidado. Nueva York y dijeron que se había suicidado. Su hermano, otro que es multimillonario también, dice que esa misma mañana se había entrevistado con él y que Epstein lo que estaba organizando era su apelación. Sí, Entonces, normalmente una persona que está organizando su apelación no se no se suicida, suicida. porque eso es contrario a la Sí, apelación, sí, ¿no? claro. Supongo. Exacto. Y Sí, además estabas hablando hace un momento con José Torrealba sí, de cuál era la situación de Epstein antes cuando estuvo encarcelado aquí en la Florida y sí. le permitían salir durante el día y regresar a la cárcel durante la noche. Fue incluido en la lista de sex offenders Sí, y además recordamos el caso de Alex Acosta, el fiscal floridano que estuvo en un alto puesto del gobierno después y si mal no recuerdo, esa información la tengo que revisar, el hecho de haber llegado a un acuerdo con Epstein que le dio inmunidad fue una de las cosas que pesó más sí. sobre Acosta para... Sí, Acosta prácticamente lo exoneró Sí, de esta. lo sacó del rollo, Entonces, de una exacto. manera muy rara, además, muy Sí, rara. sí, exacto. Y después, bueno, pues justamente de lo que lo liberaron, aquí está, en el 2007, los fiscales federales prepararon, 2007 recordemos que estaba en la Casa Blanca Bush George, hijo, George W. Bush. W. Bush. En el 2007 los fiscales federales prepararon un indictment, o sea, una acusación contra este. Y durante un año estuvo dando para atrás y para adelante con el fiscal federal de Miami, que era en ese momento Alexander Acosta, Ujú. tratando de conseguir un arreglo donde un plea bargain que le permitiera evitar que lo juzgaran de manera federal. Ahí fue donde Alexander Acosta le tiró la toalla. Y le sirvió, porque finalmente en junio del 2008, Epstein se declaró culpable De cargos menores, ¿no? ante la justicia estatal, no federal, se declaró culpable de un cargo de solicitar prostitución y otro cargo de solicitar prostitución a una menor. Entonces fue sentenciado a 18 meses de cárcel, un año de servicio comunitario y quedó registrado como un sex offender, como un ofensor sexual o lo que fuera. Entonces, justamente bajo ese secreto arreglo con Acosta, que era el fiscal federal de Miami, eh,
la Fiscalía Federal decidió no procesar a Epstein. Y entonces este sirvió su condena estatal, que la sirvió en un programa que le permitía salir a trabajar por las mañanas y regresar a su oficina y regresar por la noche a dormir a su celda. Todo esto viene a cuento porque el principio de la conversación era que Elon Musk había dicho que la razón por la cual la administración Trump no daba a conocer todo lo referente, todo el papeleo, todo eso del caso de Epstein era precisamente porque él estaba involucrado, porque el presidente estaba involucrado. Pero el argumento de Andrés Reinaldo me parece que es muy claro y tiene todo el sentido. ¿Qué pasó durante la administración Biden? Que eso no salió a flote nunca. Claro. De cualquier manera, a mí me parece un golpe bajo que Elon Musk haya invocado eso en una bronca que tiene otros motivos que parecen ser motivos muy concretos, y en particular eso de que saliera del presupuesto la idea de seguir subvencionando la industria de vehículos eléctricos, algo que por supuesto lo afecta directamente a él. Como sabemos, Tesla es la marca más vendida y más popular de los vehículos eléctricos, al margen de que todas estén haciendo lo mismo eléctricos que el que es tanto eléctrico como de combustible. Pero bueno, el caso es que la situación ha llegado a un punto en este momento en el que el presidente Trump no parece interesado. Esta mañana estaban informando que pensaba vender los vehículos Tesla que había comprado, que fue en una comparecencia pública en la que estaban Elon Musk. Que le regaló Elon Musk, el rojo, exactamente, no lo compró, se lo regalé. Se lo regaló. Y entonces estaba pensando el presidente ponerlo en venta. Exacto. Entonces, mira, la situación ha llegado a un punto en el que de verdad aquí no gana nadie. Obviamente el ego puede que no sea el factor fundamental, pero el ego es el que más está saliendo. Sí. La trascendencia del caso ya afecta lo que se dice del presidente y lo que se dice del propio Elon Musk. Sin embargo, puede tener esto un efecto muy curioso, y es que Elon Musk va entonces de nuevo a pasar a las filas de los adorados, sí, por los que durante varios meses lo convirtieron, ¿cómo es que dices tú? En el chupacabra. Sí. Entonces, bueno, así hay aparentemente los dos puntos fuertes. Hay varias cosas ahí que fueron provocando la fricción. Una es que los recortes de Dodge, con los que yo estoy completamente de acuerdo, y que han sido en alguna medida efectivos. Los recortes de Dodge en algunas instancias, en algunos departamentos, irritaron a los secretarios de departamento, como fue el caso del Departamento de Estado Marco Rubio y el Departamento del Tesoro, porque llegaba la gente de Dodge y empezaba a sacar gente sin consultar adecuadamente con el secretario de Estado responsable, que también estaba de acuerdo en los recortes y que de hecho han seguido los recortes, pero ahí hubo roces. Otros roces lo hubo por ahora recientemente, cuando Trump suspendió los subsidios a los vehículos eléctricos, que yo no sé por qué Elon Musk y el mismo Trump dice, bueno, pero ¿por qué se pone bravo si él sabía? Eso fue un tema de campaña, suspender, que nadie los quiere, que los mismos dealers se estaban quejando de que no sabían qué hacer con los carros eléctricos, porque aunque daban el incentivo y todo, la gente no los compraba. O los compraba y después se quejaba. La industria de los automóviles de alquiler hizo órdenes enormes, claro, y después empezó a cancelarlas. Entonces parece Elon Musk tuvo varios encontronazos con diferentes miembros del gabinete. Incluso tuvo un encontronazo con Marco Rubio en medio de una reunión del gabinete, y sabemos ya lo cercano que está Marco Rubio a Trump y la confianza que Trump le tiene a Rubio. Y ahora, por último, hay otro detalle, que uno de los principales asesores de la Casa Blanca, Sergio Gore, se opuso a el nombramiento de un de apellido Isaacman, ahora no me recuerdo el primer nombre, que era alguien que quería Elon Musk que fuera el nuevo jefe de la NASA.
La NASA lleva 9 meses sin jefe. Y entonces, ¿qué está sonando ahí? Es como que... Es como si estuviera hablando... Es algo de ustedes, algo... Siempre es como si estuviera hablando alguien en un cajón, ¿no? A lo mejor soy yo, la computadora. Lo que tengan. Sí, ponla en mute. Sí, Hay un botoncito. Vamos a aprender eso un momentico. Bueno, vamos a hacer la pausa y ustedes hacen el... Espérate, un momentico nada más. Déjame terminar. Entonces, Sergio Gore se opuso a que nombraran al hombre que quería Elon Musk al frente de la NASA y ganó la pelea. Y ahí también Musk estalló. La información más reciente es que el presidente está diciendo que no tiene ningún interés en hablar con Elon Musk. Hay durante anoche creo que fue uno de los altos funcionarios que estaban involucrados con Musk en Doge publicó un mensaje diciendo que quienes perdían más con esta bronca eran los americanos, que sería bueno que se arreglaran de alguna manera, porque para hacerle un beneficio al país, yo sinceramente no veo... Yo creo que el volumen de los negocios de Elon Musk en Estados Unidos, y además el tipo de negocios en que está metido Elon Musk, sobre todo en la carrera espacial, solo en Estados Unidos puede encontrar la infraestructura y las condiciones y el capital para desarrollar eso. La vocera de la Casa Blanca dijo, Elon Musk, como empresario que tiene todo el derecho para reclamar. El presidente Trump tiene la responsabilidad, no el derecho. Y creo que hizo una distinción importante. Después al regreso quiero volver un momento sobre el tema de Epstein. Vale la pena, vale la pena. Interesante que... Leana, entonces, ¿qué? Nos vamos a la pausa, 3:16. Esas canciones bellísimas de los Beatles, esta en particular compuesta por Paul McCartney, And I Love Her. Sí, Paul McCartney. Bueno, esto es una petición del bombero, así que... Eso es algo monstruoso, olvídate de eso. No, es que para darles crédito, tengo que darles crédito. Olvídate de eso. Yo creo que sí. Pero estábamos terminando. Verdad, son buenos temas. Pero estábamos terminando de hablar de Epstein, Andrés, y se quedó algo colgado. Mira tú lo que son las cosas. Epstein termina, sobre todo porque es un detalle que concierne al Miami Herald y le explica un poco a la gente cómo es que funciona la prensa. El que vive en el monstruo conoce sus entrañas. Y nosotros vivimos en el monstruo. En julio del 2009, Epstein salió de la cárcel, ¿no? Ya estaba en poder Obama, había una administración demócrata, ¿no? Durante una década llovieron las acusaciones de mujeres que decían que habían sido violadas, que habían hecho los vuelos eso con diferentes personalidades. Llovieron por más de una década. Y entonces las acusaciones toman curso cuando Trump coge la presidencia en el 2016. Y entonces en el 2018, o sea, 9 años después de que Epstein sale de la cárcel, el Herald decide revisitar el caso, el papel de Acosta, que era secretario del Trabajo de la administración Trump. O sea, 9 años después es que el Herald se interesa por estudiar el papel de Acosta, ¿verdad? Y poncharon a Acosta, la verdad. Sí. Mira, bien ponchado está si estuvo metido en eso de este. Obviamente, pero es demasiado... Pero te da... Es demasiado evidente el interés. Les da la idea, señores, bueno, durante más de 20 años trabajé y yo más de 10. Y más de 10. Hay periódicos de los que ya no se puede creer ni la fecha. Sí, hay periódicos de los que ya no se puede creer ni la fecha. Vamos a hablar también de las noticias de hoy que no tienen que ver con la bronca de Trump con Elon Musk. Por ejemplo, la creación de empleos en el mes de mayo se esperaba, de acuerdo con los expertos consultados por Wall Street, que aumentara, o sea, que creciera la empleomanía en Estados Unidos. Voy a decir la cantidad exacta. Se esperaba que fueran, la cifra de nuevos empleos fue 139,000. 139,000. Se esperaba que fueran 125,000. O sea, la cifra de empleos creados fue mayor de lo que los expertos creían.
Sin embargo, aún cuando se trata de 139,000 nuevos puestos de trabajo, la cifra no es alta. No. Y eso, por supuesto, tiene que ver con todo el asunto de la política de los aranceles, lo que esperan los empresarios, lo que espera la gente que tiene negocios en este país, que pueda pasar y que de hecho está pasando en algunos casos. No serán muchos, pero está pasando. Esa no es esa no es la computadora mía. Entonces, Es afuera. sí, ya me di cuenta. Y me parece que esto es una noticia alentadora, a pesar de que no es alta la cifra de empleo creado. Estaba diciendo un experto consultado, lo vi esta mañana en Fox News, que cuando acusaron al presidente Trump en su primer mandato de que los aranceles impuestos a China iban a convertir la economía estadounidense en un desastre, eso no pasó. Claro. Eso no pasó. Ahora yo creo que sí se va a hacer sentir el efecto y creo incluso que está empezando a sentirse, pero vuelvo sobre el punto de lo importante que es debilitar la economía que tiene en su poder el Partido Comunista Chino, porque el Partido Comunista Chino, el régimen comunista chino, se ha convertido en el enemigo más importante de Estados Unidos y evidentemente para lo que se está preparando no es para competir económicamente. No. Y durante mucho tiempo además ya ha estado tomando ventaja de una forma espuria en el comercio con Estados Unidos, sin contar lo que también tantas veces hemos dicho aquí del robo. La mano de China en este fuerte. país está en todas partes, probablemente de una manera mucho más patente de lo que estuvo en su momento la mano soviética. ¿Pero qué cosa es eso, no? Sí, porque la mano soviética tenía que esconderse. Pero tenía que esconderse. Pero no, la mano china está ahí hasta el punto, bueno, tú lo comentabas antes de ayer, de que al punto de que los funcionarios de alto nivel de China, educados en Harvard, llamaban a Harvard la escuela del partido. La llaman todavía. Sí, la escuela del partido. Eso me da mucha pónganse a pensar en eso. La élite del Partido Comunista Chino, los estrategas, los analistas, los jefes de departamentos, los jefes de provincia, los gobernadores, gente educada en Harvard, llamaban a Harvard la escuela del partido. O sea, con total confianza venían, se educaban, regresaban. Y no hemos hablado, por cierto, del caso de los... Tú sí lo mencionaste aquí, pero no hemos ampliado los estudiantes chinos que fueron detenidos por la introducción de un hongo. Un tipo de hongo nocivo para la agricultura. Muy nocivo. Son ciudadanos chinos, están acusados de conspiración, de hacer declaraciones falsas, de que cometieron fraude para conseguir la visa y está preso solamente uno de los dos. La muchacha, de acuerdo con lo que tengo entendido, no está todavía detenida. Pero hablando de China, para seguir hablando de China, el lunes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se va a reunir en Londres. Claro. Scott Bessent encabezando una delegación de Estados Unidos con funcionarios chinos. Bueno, porque es que las tarifas, no es que China se lava la cara se lava las manos con las tarifas. Las tarifas para China significan un descenso, una caída grande en sus exportacionción. Al disminuir el nivel de sus exportaciones, tiene que reducir la producción. Al reducir la producción, tiene que botar gente para la calle, etcétera, etcétera. Y no puede encontrar un mercado en otro país como el que tiene aquí. Y ese es el argumento que ha dado el presidente Trump para tomar esas medidas, para que de alguna manera, y ojalá que en las conversaciones del lunes se logre algo, porque lo que sí es cierto es que también nos afecta a nosotros, pero la necesidad de darle a China donde le duele en este momento, sí me parece que es importante y que es una decisión arriesgada del presidente Trump, pero
la respaldo porque creo que hace mucha falta evitar que China se siga fortaleciendo hasta el punto de que la amenaza esa que vemos ahora se convierta en realidad. Y ya más de una vez han hablado con mucha claridad sobre Taiwán. Taiwán ha estado preparándose para defenderse si hay una... Y China preparándose para atacar. Y China preparándose para atacar. Entonces, China está construyendo todo tipo de armamento posible que indica que van a atacar. Acuérdate que hay altos oficiales del Pentágono que ya vienen diciendo desde la época de Biden que China probablemente se decida a lanzar un asalto a Taiwán en el 2027. El 2027. Han dado la fecha del 27 varias veces y nunca he logrado entender con claridad a qué se debe que sea ese el año. A la preparación, o sea, el tiempo que le toma construir determinada cantidad de maquinaria, construir determinada cantidad de buques, construir porque se necesita una infraestructura tremenda, lanzar por mano un ataque de ese tipo contra una isla que según parece es un puercoespín. Sí. No, comerse a Taiwán no va a ser del todo fácil. Claro, entre otras cosas porque ellos saben que esto está en planes y se han preparado y han hecho ejercicios militares muy intensos precisamente. Bueno, para empezar, Taiwán tiene una de las cosas con las que cuenta Taiwán para su defensa. Dicen que la estrategia de Taiwán, que aquí es donde viene la cosa de la palabra de Estados Unidos, que la estrategia de Taiwán se basa en resistir el ataque una semana en espera de Estados Unidos. Y básicamente esta espera es el poder naval de Estados Unidos, sobre todo los submarinos que serían los encargados. Y los portaaviones. Sí, de hundir los barcos. Pero Taiwán tiene además una flota submarina considerable. Pero hay que considerar, hablando de eso, que esa sería una guerra entonces ya no entre Taiwán y China, sino entre Taiwán y Estados Unidos. Claro, yo espero que Estados Unidos defienda a Taiwán. Esa es la yo parte, también lo esa es la espero. parte que yo... Sí, una de las cosas que me gustaron de Joe Biden es que se atrevió a decir con absoluta claridad que si China invadía Taiwán, Estados Unidos tomaría parte en el asunto. Y eso, como que esta administración es más aislacionista, no sé qué tipo de elementos entrarían en juego, pero por otra parte a mí me asusta. Los aranceles exacto, son... bueno, a mí me asusta, siempre me asusta que Estados Unidos, tanto administraciones demócratas como republicanas, se la dejan en la mano a sus aliados con una tranquilidad, con una cara de hielo. Y eso es tremendo porque ahí te pones eso a lo pensar... vimos en Vietnam, lo vimos en todos los lugares, lo vimos con el Chad, lo vimos en América Latina. Posiblemente el peor caso haya sido el Chad de Irán. El Chad de Irán. Es una pena que mira lo que tenemos desde entonces ahí en Irán. Así mismo. Sí, Liana, vamos a ir enseguida casi a la pausa, porque tenemos que hablar todavía, Andrés, porque si tú me dices, perdóname, se la dejan en la mano al Shah de Irán por una oposición democrática, coño, qué bien. Se la dejan en la mano a Somoza por y lo que viene después de Somoza es un parlamento y libertades y eso, mejor todavía. No. La revolución de las flores famosa en Irán, lo que terminó fue con ese gobierno islámico. Exacto, pero se la dejaron en la mano a enemigos de Estados Unidos con dictaduras que han terminado, gobiernos que han terminado siendo mucho más represivos y mucho más destructivos para esos países y para Estados Unidos que los que estaban. Más peligrosos incluso. Cuando se habla de defender los intereses nacionales de Estados Unidos, una de las cosas que siempre ha ocurrido es tener en cuenta el equilibrio de fuerzas internacional. Claro. Y cuando Estados Unidos deja de significar un peso en ese equilibrio de fuerzas en una zona como el Medio Oriente o Asia, obviamente el resultado peligroso se hace sentir aquí. Vamos a ir a una pausa porque tenemos que hablar todavía de los estudiantes universitarios cubanos. Buen tema ese. Y es extraordinario lo que está pasando en Cuba. Son las 3:30.